Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy grabamos en el coche porque está diluviando, no se puede bajar y la playita está muy bien, todo lo que ustedes quieran, pero aquí frío, aire y mucha agua. Llevamos 3 semanas aquí en el Levante y esto es francamente horroroso. Como horroroso es también, y créanme que me estoy quedando corto, el nuevo plan didáctico que ha instaurado el gobierno, que pretende instaurar a través del Ministerio de Memoria Democrática para manipular a los niños. Lo que les voy a contar hoy, de que se les pide desde el gobierno a los niños que pregunten a sus abuelos, es algo que yo, honestamente, jamás había visto. Jamás. No, y miren que ya tengo unos años, pero yo no había visto tal grado de maldad en una unidad didáctica, en un grupo de preguntas que se pide a los niños que realicen a sus abuelos, como les presento en este vídeo. Miren, me imagino que ya les suena el señor Ángel Víctor Torres, que estaba de presidente de la Comunidad de Canarias, que decía que no iba a Madrid a pisos de señoritas y luego el señor Aldama demostró claramente que sí que iba a pisos de señoritas. De estas señoritas que fuman y te hablan de tú sin apenas conocerte, pues el señor Víctor Torres era muy aficionado a este tipo de compañía femenina. Y claro, una vez salió del gobierno de Canarias, como era un hombre y es un hombre muy servil a Pedro Sánchez, se le nombró ministro para la memoria democrática. Bueno, el ministerio tiene un nombre de estos, un churro de nombre que no vamos a repetir aquí porque, claro, una pérdida de tiempo y total para decir tonterías ya están esta gente, ya se las pintan calvas ellos solos. Pero sí que llama la atención que este ministerio tiene, entre otras actividades, la realización de lo que ellos denominan unidades didácticas. ¿Qué son las unidades didácticas? Las unidades didácticas son una serie de contenidos que redacta el propio ministerio y que envía a los colegios. Son contenidos que básicamente tienen que ver con el franquismo, con Franco, con la guerra civil, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, como ustedes se pueden imaginar, estos contenidos pues van siempre orientados a una tendencia política. Es decir, que la guerra civil, que el franquismo fue lo que fue, vale, pero oye, uno agradecería también que se explicasen, por ejemplo, los orígenes de la guerra civil, el poco espíritu democrático que tenía, por ejemplo, un líder del PSOE como el señor Larro Caballero, que en pleno Congreso de los Diputados dijo textualmente que socialismo y democracia eran incompatibles, o como la dirigente del Partido Comunista, la hija de la gran puta de la Pasionaria, amenazó de muerte al presidente del gobierno, el señor Calvo Sotelo, y 2 días después de haberlo amenazado en el propio Congreso, el hombre fue asesinado en la puerta de su casa. Sin contar los múltiples asesinatos que hubo en checas, tanto de Madrid como de Barcelona, o los asesinatos de Paracuellos del Jarama, que básicamente lo que se fue es ir a las cárceles, sacar a casi 3.000 prisioneros. Las cifras bailan según la fuente que ustedes consulten. Se les llevó al páramo y se les machacó. Bueno, de esto el Ministerio de Memoria Democrática de esto no dice nada. Con lo cual, yo creo que poca memoria o más bien desmemoria nos está provocando este ministerio. Pero, como les digo, hay un fenómeno que va mucho más allá, que es especialmente triste, y es querer manipular a los niños. Y dentro de las unidades didácticas que les he comentado, hay una que destaca, desde mi punto de vista, por su extremada maldad. A esta unidad didáctica se le conoce con el nombre de el pan negro. Vaya nombrecito. Yo si fuese negro, ahora me quejaría. El Black Lives Matter, me cago en 10. Básicamente, esta unidad didáctica quiere hacer ver a los niños las carencias nutricionales que hubo durante la guerra y la posguerra. Como en toda guerra y en toda posguerra, siempre hay problemas de alimentación. Y, entre otras cosas, piden a los niños que pregunten a sus abuelos, o si viven a sus bisabuelos, que hoy en día seguramente los abuelos tampoco habrán estado en la guerra civil y muy posiblemente tampoco hayan vivido la posguerra, que, por ejemplo, abuelito, ¿tú es verdad que comiste gato? Esta es una de las preguntas. Esto no es risa, Esto no va de cachondeo, ni de jolgorio, ni... Ahora estoy hablando completamente en serio.
Una de las preguntas es que los niños tengan que preguntar a sus abuelos si se vieron obligados por el franquismo a comer gatos. Y luego otras preguntas, pues si pasaron hambre, si hubo cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, en esta unidad didáctica se incide a los niños que pregunten, lógicamente, como les he dicho anteriormente, a abuelos de más de 80 años, porque abuelos a lo mejor de 50, 60, lógicamente, de esto no van a saber absolutamente nada. Yo cuando se murió Franco tenía 7 años, es decir, yo no recuerdo ni de haber pasado hambre, ni de haber pasado necesidad. Solo recuerdo como negativo que no había así como musulmanes por las calles con navajas. También recuerdo como muy negativo que no violaban prácticamente a nadie. De hecho, cuando se producía alguna violación, durante varios días salía en la prensa como algo, vamos, totalmente alejado de la realidad, que cómo podía haber ocurrido, etcétera, etcétera. Hoy en día, afortunadamente, pues tenemos gente que ha venido de fuera y tiene este afán de copulador por la fuerza con muchas de las féminas de nuestro país. Por lo tanto, esto, ¿yo qué quieren que les diga? Esto no es educación. Esto es directamente, pues, manipulación y adoctrinamiento. Vamos, mismo que promovía Orwell en su libro 1984, que hemos hablado ya en muchas ocasiones. Y es la continuación, este vídeo sería, si quieren, la continuación de uno donde les explicaba que a los chavales ya más mayores, porque estos son niños pequeños, niños de escuela, a los niños que ya van al instituto o que van a los primeros ciclos de formación profesional, pues se les hace algo muy parecido. Se hace una línea en mitad de la clase y en un principio se pone a todos los alumnos sobre esta línea, sobre esta especie como de cuerda o cordón, se van haciendo preguntas y en función de lo que evalúe el maestro, que ha sido la respuesta, desplaza al alumno hacia la derecha del aula o hacia la izquierda en función de si el maestro interpreta, el profesor interpreta que la respuesta lo puede ligar al niño más con un movimiento más de derechas o más de izquierdas. Por ejemplo, es cierto que durante la República había mucha violencia en las calles. Si un chaval responde que sí, pues se le pone a la derecha. Y a medida que van haciendo preguntas de ese tipo, se le desplaza más a la derecha. A los alumnos más desplazados al extremo derecho del aula, se les aísla socialmente, es decir, se promueve que el resto de alumnos no tengan ningún tipo de contacto con ellos. En definitiva, fascismo. Fascismo en pleno siglo XXI. Fascismo del puro y del duro. Adoctrinamiento. Nazismo. Esto es corrupción. Y claro, uno se queja, uno explica estas cosas, luego te ves a un comentario estúpido diciendo que esto es mentira. Esto no es mentira. Esto pueden consultar la página web de este ministerio del Ángel Torres y lo verán. Y las unidades didácticas son las que les he comentado. Se pueden encontrar muy fácilmente. Es decir, hoy en día el que siga pensando que España está dirigida por personas que creen en la libertad y en la democracia, pues es extremadamente estúpido o bien participa de la guardia de corps de estos manipuladores. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.